Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy con la profe Claudia de Educación Física y con Ale de Geografía nos preguntamos ¿cómo se vinculan las prácticas deportivas con la naturaleza? Me gusta salir a correr, andar en bici, creo que son las mejores actividades para realizar al aire libre. Casi siempre lo hago con la compañía de mis amigas. Me gusta hacer fútbol, básquet y vóley. Y me gusta ir en bici y jugar al handball. En los momentos que necesito pensar, recapacitar y estar sola, me gusta contemplar la naturaleza y sus beneficios. Y también me gusta andar en bici a lugares que tengan mucho verde. Que voy en bicicleta y también que juego al handball en el pasto. Me tiro a jugar con mis primos. En la escuela todos los años nos enseñan sobre el cuidado del medio ambiente, nos enseñan a plantar árboles, flores y a cuidar el agua. En la escuela me enseñaron sobre la contaminación, el cuidado del agua y el reciclaje. Me enseñaron que hay que reciclar y hay que no gastar tanta agua. En mi casa siempre me recuerdan diariamente sobre el cuidado del ambiente. Siempre me recuerdan que debo cuidar el agua, plantar árboles. En mi casa me enseñaron sobre separar los residuos, a plantar también y preparar las huertas. A cuidar el agua, reciclar los plásticos. Siempre nos recuerdan que estas acciones son importantes para tener un planeta sano y así poder vivir mejor. Como ya vimos en otros programas, el deporte tiene muchas categorías y podemos decir que siempre vamos a encontrar una que se adapte a nuestras expectativas. Una de esas categorías es la de deportes que encuentran en la naturaleza el mejor hábitat para su realización. La educación física también puede realizarse en el ámbito natural con un objetivo educativo. Esto contribuye a mejorar la sociabilidad de alumnos y alumnas y la relación con las y los docentes. También se favorece la interdisciplinaridad a través de actividades comunes con las demás áreas. Este tipo de actividades contribuyen a la adaptación al medio y también producen mejoras en el desarrollo de las cualidades físicas básicas. A mayor dominio técnico va a existir un mayor contacto con los elementos naturales. Además, estas actividades nos permiten reconstruir las condiciones físicas de los escenarios donde se desarrollan, es decir, las características del relieve, del clima, hidrografía y bioma de cada uno de los rincones de nuestro país que sirven de marco para estas prácticas. En el aspecto pedagógico, la educación física debe contribuir a un mayor conocimiento de la práctica de las actividades físicas en el medio natural. Estos son algunos de los aspectos por los que se considera que las actividades físicas en el medio natural son importantes. Son actividades que se realizan en un marco diferente al habitual. Todas las personas pueden realizarlas. El ámbito en el que se desarrollan potencia la comunicación y la relación. Permite a los y las estudiantes un alto grado de libertad.
Por otro lado, hay distintas clases de naturaleza en las que se pueden realizar las actividades físicas. Artificial puro se llama al medio que los seres humanos han variado profundamente, quitando casi todo vestigio de naturaleza viva. Es el caso de la macrociudad, el centro urbano, por ejemplo. Natural artificial es aquel medio en el que se hizo una transformación del medio original, dándole un nuevo aspecto, seleccionando la flora, la fauna o ambas. Allí incluimos a los cultivos, las explotaciones forestales y las plantaciones. Y por último, natural puro, llamamos al medio en el que la intervención humana de forma directa no es apreciable y los procesos naturales se desarrollan con normalidad. Así, el medio natural ideal para el desarrollo y planificación de las actividades físicas en la naturaleza sería el formado por el natural artificial y el natural puro. Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de la planificación es el lugar en el que se va a realizar la actividad física. Se lo conoce como entorno. Si lo entendemos como todo aquello que rodea los lugares donde normalmente nos movemos. Desde el punto de vista de las actividades escolares, se puede hacer una clasificación de ese entorno. El entorno inmediato es aquel espacio donde las personas se mueven habitualmente, donde se desarrollan los procesos educativos, las aulas, el patio, las instalaciones paralelas. Las actividades que se desarrollan allí son de formación curricular y formación educativa. El entorno próximo es aquel espacio que rodea al entorno inmediato y al que se llega con corto desplazamiento, sin utilizar medios de locomoción o transporte. Este entorno puede incluir parques, plazas, parques deportivos, etc. Y finalmente está el entorno lejano, que está formado por los lugares que rodean al entorno inmediato o próximo, y al que hay que acceder utilizando un medio de locomoción o transporte. Por lo tanto, las actividades que en él se programen tendrán un tratamiento diferente en cuanto a su duración y su planificación. Las actividades en la naturaleza han experimentado una importante proliferación a partir de su popularización y del contacto con la naturaleza que favorecen. Además, la diversidad de actividades en la naturaleza llevó a la proliferación de diversas modalidades deportivas que aparecieron recientemente. Ahora bien, ¿por qué los y las profesionales de la educación física deben incluir las actividades físicas en el medio natural dentro de la planificación anual? Hay muchas razones. Por un lado, las de tipo curricular propician el conocimiento, el respeto, la conservación, la mejora, el disfrute también del medio natural. Desarrollan el sentido de querer, proteger y respetar la naturaleza. La actividad física y la adaptación al medio es un binomio necesario e inseparable. Debemos entender a la motricidad humana como una de las vías de acceso a la naturaleza. Las actividades físicas en el medio natural también crean responsabilidad ambiental, individual y colectiva y favorecen la interdisciplinariedad. Se fomenta el trabajo en grupo con otras materias, dando una visión de la realidad más global. Estas actividades también facilitan el incremento de habilidades básicas y específicas que serán necesarias en muchos aspectos de la vida adulta. Pero además de las razones de tipo curricular, hay razones de tipo personal. Por su efecto socializador, estas actividades son un complemento imprescindible en la educación de las y los alumnos, a nivel general y particular. Estimulan la cohesión interpersonal y favorecen la maduración relacional. Son actividades en las que se ve a la persona como un todo y de forma integral y global. Aumentan el enriquecimiento vivencial, creando hábitos de conducta y permiten la individualización y la autonomía de cada estudiante. Como vemos, las actividades en el medio natural son muy importantes para la formación de las personas. ¿En qué momento histórico se iniciaron las actividades físicas en la naturaleza? Algunas actividades son inherentes a la propia existencia del ser humano desde la prehistoria. Cazar, trepar, refugiarse en cuevas, vadear ríos, y por eso es difícil establecer un momento inicial.
Sin embargo, podemos situar su comienzo con la Revolución Francesa, en la que, entre otros postulados, se propone la vuelta a lo natural. De acuerdo a esta idea, se considera que Jean-Jacques Rousseau fue el primer pensador del deporte natural. En 1907 aparece en Inglaterra el movimiento Scout por iniciativa del general Baden-Powell. Se buscaba un lugar para que niños, niñas y jóvenes pudieran liberarse, divertirse y formarse. El pilar básico de este movimiento es el contacto con la naturaleza y el desarrollo de una persona altruista, cívica, pacífica y universalista. Con el paso de los años, algunos conceptos fueron cambiando y el foco, que en un principio se hacía en función de la supervivencia, fue enfocándose en las prácticas de desarrollo sustentable. La integración del estudiante al ambiente y su concientización como parte de él, así como su sensibilización hacia la problemática de su conservación y cuidado, constituye el punto de partida para las diferentes opciones de intervención docente. Saber ser, saber estar, saber hacer en el ambiente justifica la apropiación de conocimientos por parte de los y las estudiantes en procesos de exploración, descubrimiento y experimentación sensible. También surgen sistemas educativos que toman la naturaleza como aula, siendo parte esencial, integral y colaborativa de toda la institución educativa. Esas prácticas no quedan solo en manos de las y los docentes de educación física, sino en proyectos colectivos e integrales. A finales del siglo XX y principios del XXI se han producido grandes cambios en los hábitos de la cultura occidental. Hay una mayor preocupación por las prácticas físicas y el esparcimiento en espacios abiertos. Paralelamente, proliferan cada vez más los llamados deportes de aventura, que extreman sus límites con imaginación y valor. Las actividades en la naturaleza y los deportes de aventura se consideran como actividades deportivas de entretenimiento y turísticas. Se practican sirviéndose de los recursos que ofrece la misma naturaleza en el medio en que se desarrollan y normalmente cuentan con un factor de riesgo. A principios del siglo XXI, el ser humano hace un regreso a la naturaleza a través de nuevas tendencias recreativas, educativas y de esparcimiento de los espacios naturales. Las nuevas tendencias ecológicas, naturales, orgánicas, de bajo impacto en las actividades en la naturaleza, son síntoma de cambio del pensamiento social. La naturaleza ofrece un marco incomparable para la práctica deportiva. Zonas montañosas, amplias laderas nevadas, lagos, ríos, mares. El denominador común de todas estas actividades es el deporte por gusto, con grandes escenarios pero sin público, sin más miradas que las de tus compañeros y compañeras, sin aplausos ni críticas. Empecé a asistir a los Scouts por parte de mi papá, era Scout y es un ejemplo de una muy buena forma de vida. Tenemos muy buena relación con la naturaleza porque siempre realizamos actividades al aire libre y vivimos cotidianamente con ella, ya sea en un campamento, vamos a algún bosque como este, juntamos ramas para prender un fuego y cocinar y ya desde chiquitos nos enseñan a no lastimar a las plantas verdes o no lastimar a los animales. Yo me llamo Luca Amaya, tengo 15 años, vivo acá en Jaure, desde que nací. Yo vengo a los Scouts desde hace 10 años. Yo disfruto mucho acá, estando acá. Es como todo, siempre por ahí tenés alguna pelea o a veces no, pero siempre termina bien. El grupo Scout tiene un compromiso con el medio ambiente y tratamos de hacer lo mejor posible. ¡Fuerza por la fe en Cristo, siempre listo para salvar! ¡Ahí es, Violente! Nosotras pertenecemos al grupo guía número 4, Virgen Niña. Es el mismo sistema que el que hacen los Scouts, con la diferencia que somos mujeres. Hay veces que hacemos actividades juntos, siempre con un fin para la naturaleza. Porque la naturaleza es como nuestro medio donde nosotros hacemos nuestras cosas, nuestras actividades. Por eso es muy importante para nosotros cuidarla. Hoy arrancamos en la sede, nos dimos una pauta para hacer hoy. El objetivo fue limpiar el río.
entre la franja que va por el camino este, y entre el río y el camino, ir limpiando todo lo que sea, botellita de plástico, bolsita, papeles, de lo que sea. Es bastante sucio. Va por las crecidas del río. Cuando se crece el río, arrastra todo lo que tiene sobre los costados. Acá se viene mucho a pescar, gente que viene a hacer asado, bueno. A veces en vez de llevarse la basura la dejan tirada y así se va acumulando. Entonces si no venimos nosotros no la junta nadie la basura. La limpieza que hicimos hoy fue para hacer el beneficio, pero nos dividíamos en 2 grupos. Para también pasarla bien, pero hacer un bien. Estuvimos trabajando en grupos de 2 personas, algunos de 3 trabajaron y otros prepararon el mate cocido típico de todas las tardes. Para mí es un orgullo ser scout porque me enseñó a cómo valorar a los amigos y como cada campamento es una anécdota más en nuestra vida. Las actividades físicas en la naturaleza se pueden desarrollar fundamentalmente desde 2 perspectivas. Una es la finalidad educativa. En este caso, los contenidos de las actividades serán apoyo de otros elementos programados. Así se promueve la participación de las y los alumnos en actividades que implican cooperación, que implican trabajo en equipo. La otra perspectiva es de la finalidad deportiva. En ese caso, se busca conseguir una capacitación técnica en destrezas determinadas con un conocimiento elemental del material y de su uso. Todas las actividades físicas en la naturaleza, independientemente de la finalidad con las que se desarrollen, deben intentar controlar todos los aspectos referentes a la seguridad de cada sujeto o cada grupo. Pero, ¿qué cualidades nos permiten desarrollar las actividades en el entorno natural? Nos permiten adquirir hábitos higiénicos, hábitos saludables con respecto a uno mismo, a los demás, al entorno. Hacen que desarrollemos nuestras cualidades físicas. Nos ayudan a tener un espíritu de sacrificio, afán de superación, compañerismo, como cualidades personales o psíquicas. Potencian nuestra inteligencia, nuestra memoria, el aprendizaje de técnicas adecuadas y la imaginación. Hay una pregunta en este punto que tenemos que hacernos. ¿Hacer actividades físicas en la naturaleza implica algún riesgo? La respuesta es sí. Hacer deportes en la naturaleza conlleva diferentes tipos de riesgos que hay que considerar cuando se están programando estas actividades. Lo que ocurre es que hay algunas actividades en las que es mucho más probable que exista riesgos que en otras. ¿Y cuáles son los factores que pueden implicar riesgo en las actividades físicas en la naturaleza? Los factores pueden ser la altura e inclinación del lugar, que pueden complicar ciertas acciones motrices. La configuración del terreno. Esto refiere a si el suelo es de roca, de pasto, si está mojado. Y otro factor es la fuerza y velocidad del medio. Aquí se contemplan los fenómenos meteorológicos, la fuerza del viento, el cauce del río. También deben contemplarse los grados de adaptación al medio. Factores ligados a la falta de planificación, la falta de experiencia, la utilización adecuada o inadecuada de los materiales, entre otros. Pero el riesgo no existe solo para las personas que realizan las actividades físicas en la naturaleza. También hay que cuidar el impacto que esas actividades dejan en el ambiente. Aunque hay cada vez más conciencia sobre el uso responsable del ambiente, todavía queda mucho por hacer. Hay aún incendios por descuidos y basura en playas, parques, espacios naturales y ríos. Si nos remitimos al impacto ambiental de las actividades físicas en espacios terrestres, podemos mencionar la modificación y destrucción del paisaje por la construcción de instalaciones y senderos, la contaminación por vertido de residuos, la contaminación acústica derivada de los vehículos y de la concentración de personas, la contaminación estética o visual, la posibilidad de incendios forestales y la alteración de la dinámica de los ecosistemas. Claro, ante este panorama, ¿cómo deberían tratar este tema las y los profes con sus estudiantes? Tanto profes de educación física como de otras áreas afines, ciencias naturales, biología, geografía, ciencias sociales, deben trabajar para concientizar a las y los alumnos.
Cada estudiante debe recibir la mayor cantidad de herramientas posibles para entender este impacto ambiental y para tratar de hacer un uso respetuoso del ambiente. En la Argentina hay muchos lugares donde practicar deporte en la naturaleza. Y son diversas las prácticas deportivas que se realizan. En primer lugar, podemos mencionar a los deportes náuticos. Se hacen en el medio acuático y en ellos se usa un elemento de apoyo o artefacto de flotación, es decir, el deporte se hace sobre la superficie del agua. Algunos necesitan del viento, otros no. Unos se practican sentados, otros de pie, con la ayuda de algún aparato propulsor. En otros casos el motor es uno mismo. En la Argentina los deportes náuticos se pueden practicar en el mar, pero también en lagunas, lagos, ríos interiores. Existe una gran variedad de clubes y escuelas habilitadas, ya sea para la práctica competitiva como para la recreativa. Uno de esos deportes es el canotaje. Este deporte abarca muchísimas especialidades para practicar en aguas tranquilas o en aguas bravas, lo que nos lleva a poder disfrutar de esta actividad en diferentes puntos del país. En la Argentina, una de las disciplinas más desarrolladas es el kayakismo en aguas planas, pero en los últimos años han ido creciendo también otras modalidades, como slalom, kayak polo, kayak de mar, surf, wabeski, descensos, canoa. Aprendamos un poco más sobre este tema. Hola chicas y chicos, buen día, mi nombre es Gustavo Pose y soy instructor de kayak. Les cuento que el kayak es un deporte el cual se puede practicar de forma recreativa o de forma competitiva. La embarcación que se usa es una embarcación ligera que puede ser para una persona o hasta 4 personas. Originalmente los kayaks los usaban los esquimales, que era el medio con el que ellos se podían desplazar en las frías aguas y lo utilizaban para cazar y para pescar. En un principio se hacían con huesos y con cuero y ahora se usan materiales que son mucho más resistentes y mucho más livianos. En la Argentina el kayak se realiza en todo el país. Hay parte deportiva, que puede ser competitiva, que ha llegado a ser, es un deporte olímpico de 1936, y después está la parte recreativa del kayak. La parte recreativa se usan distintos tipos de kayak. Unos son los abiertos, donde uno va suelto, puede ser de 1 personas, y este kayak la ventaja que tiene que en caso de que uno se caiga se puede reingresar más fácil. Después también se usa para pescar este tipo de kayak. Otro tipo de kayak son los kayaks de travesía, que son kayaks más largos, cerrados, tienen partes estancas donde uno puede guardar los alimentos, la ropa, la carpa y poder hacer una aventura de varios días y tener todas las provisiones en los kayaks. Este tipo de kayak tiene más especificaciones técnicas y se usa un timón con el cual uno lo maneja con los pies. Y bueno, y en todos los kayaks la propulsión se hace con un remo y el remo está suelto al kayak. Son individuales, o sea, remos dobles, pero lo lleva el tripulante, ¿no? Y con eso también se maneja la dirección del kayak. Después tenemos kayak de aguas bravas, que son los que se usan para descender los ríos de montaña. Esos son kayaks más cortitos. Ahora la mayoría son de plástico porque permite tener un golpe con una piedra y que no le pase nada. También están los kayaks de slalom, que son los que se compiten en los Juegos Olímpicos. Y después tenemos kayak polo, que es un deporte que ahora se está multiplicando mucho en Argentina, que es como si fuera el waterpolo, se juega con una pelota. Y también están los kayak surf, que se usan, es igual que una tabla de surf, el fondo es plano y permite jugar en las olas y nada más que uno va sentado, va bien trabado dentro del kayak.
ya está implementado que es preferible comenzar con una escuela. Cada vez hay más gente capacitada, hay más profesores, entonces lo ideal es empezar en una escuela. ¿Cómo se empieza a aprender el kayak? Puede ser en una pileta, en un club, o en una laguna, o en el río, pero tiene que ser una zona muy segura, de poca profundidad y un lugar demarcado, cuestión que no haya ningún riesgo. Y fundamental, todos los elementos de seguridad que se utilizan para esta disciplina, que es el chaleco salvavidas siempre, sepas nadar, no sepas nadar, tengas experiencia o no tengas experiencia, el chaleco salvavidas es lo primero que se pone en una lista cuando uno va a hacer una travesía. Hacemos una lista de los materiales, lo primero es el chaleco salvavidas, después el kayak, remo, y bueno, usamos silbato. Cuando nos alejamos o vamos a distintos lugares usamos brújula. Ahora ya hay muchos más aparatos, se puede usar un GPS, se puede usar radio, que es lo ideal para hacer una travesía larga, hay que llevar radio. Cuando uno va a ir a navegar a algún lugar, hay que tener conocimiento del lugar. Si uno va a un río, hablar con la gente del lugar para que te diga dónde pueden estar los problemas o dónde pasan las embarcaciones grandes. Son cosas fundamentales para tener una navegación segura. Algo fundamental que se tiene que tener en cuenta son las condiciones del clima. Hoy por hoy, en cualquier lado se sabe cómo va a estar el clima, entonces siempre tenemos que tener en cuenta que si va a haber otra tormenta eléctrica, no ir al agua. Si hay viento de costa, no meterse. El problema es el regreso. Y bueno, una vez que se toma la decisión de navegar, que las condiciones del clima están, preferentemente lo mejor es ir contra corriente o viento en contra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos cansados, el regreso es mucho más sencillo. Chicas, chicos, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan disfrutado, que les guste el deporte, que nos veamos pronto y encontrarnos y disfrutar del río entre todos. Hay muchos otros deportes náuticos que se practican en la Argentina. Por ejemplo, la navegación a vela, que es el arte y ciencia de navegar por la propulsión del viento. Se practica de manera recreativa y competitiva en diferentes espejos de agua según el tipo de embarcación. En la Argentina hay un desarrollo importante de esta actividad en la zona del Río de la Plata y también en Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Otro deporte náutico es el rafting, una actividad grupal que consiste en el descenso en botes o gomones con capacidad para 6 u 8 personas. Se realiza en ríos rápidos de montaña. Los descensos se hacen según el tipo del río y nivel de dificultad. Una condición para su práctica es que el río lleve un importante caudal de agua y esto se da en temporada de deshielo. Los principales puntos del país para practicar rafting son Salta, San Juan, Mendoza, Neuquén y Chubut. También podemos mencionar el kitesurf o kiteboarding, un deporte extremo que consiste en ir parado sobre una tabla y conectado a un parapente que es propulsado a través de la fuerza del viento. Es un deporte atractivo para gente bien valiente, pero ojo, puede ser riesgoso si se practica sin experiencia. Por esto es recomendable acercarse a escuelas con instructores certificados y que cuenten con equipamiento homologado. Mencionemos también el stand-up paddle, también conocido como surf a remo. Es una actividad que logró gran popularidad en los últimos años. Consiste en remar parado sobre una tabla con la propulsión de un solo elemento, una pala de una hoja, que se alterna de lado a lado para mantener la dirección. Como medida de seguridad es muy importante el uso adecuado de la pita, que es una cuerda elástica que va en la parte trasera de la tabla y se coloca en el tobillo para mantener sujeto a quien está arriba, para que la tabla no derive. Puede practicarse en aguas tranquilas como en el mar. Otros deportes náuticos son el esquí náutico y el wakeboard. En ambas disciplinas, con sus diferencias técnicas y cambios en algunos equipamientos, en general lo que se busca es deslizarse sobre el agua estando de pie en una tabla o sobre 2 esquíes y la o el deportista es arrastrado con una cuerda por una lancha. En la Argentina puede practicarse en Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Córdoba, Misiones, Tucumán.
Otra práctica deportiva interesante es el surf. Es uno de los deportes de mar más atractivos. Consiste en navegar olas con una tabla. Para practicarlo hay que tener una buena condición física y saber nadar en el mar. Se trata básicamente de hacer equilibrio estando de pie y de recorrer una ola la mayor cantidad de tiempo que sea posible sin caerse. Es una sensación única. En Argentina se destacan ciudades de la costa atlántica como Mar del Plata, Necochea, Miramar, Villa Gesell o Playa Unión en Chubut. De nombre parecido también hay que hacer mención al windsurf. Consiste en desplazarse sobre el agua en una tabla similar a la de surf y una vela que se impulsa por el viento. Es una de las disciplinas de los deportes de vela. No solo se practica en el mar, sino también en ríos, en lagunas. Es un deporte muy técnico, así que es importante la estabilidad, el equilibrio y el aprendizaje de las diferentes maniobras y también el conocimiento de la dirección del viento. Algunos de los lugares más destacados en Argentina para practicar windsurf son Cuesta del Viento en San Juan, Potrerillos en Mendoza, el Río de la Plata en Buenos Aires y Puerto Madryn en Chubut. Finalmente, nombremos al remo. Es una actividad muy completa porque ejercita los grandes grupos musculares. Consiste en propulsar la embarcación mediante la fuerza muscular con la o el deportista sentado de espalda en la dirección a la marcha. Se practica principalmente en lagos y ríos interiores y el foco principal de la actividad está en Tigre, provincia de Buenos Aires. En este deporte se necesita un bote y uno o varios remeros que lo impulsen porque solo no llega ni a la esquina. Compiten 6 embarcaciones por carrera o regata y gana el que primero cruza la línea de llegada. El remo creció en Inglaterra en el siglo XVII. En 1871 llegó a nuestro país junto a los marinos ingleses que representaban a las embarcaciones ancladas en el río Luján y en el riachuelo de Buenos Aires. Compiten varones y mujeres. Se practica en ríos, canales, lagos, puertos, embalses y estanques. En el mar no porque se complica un poco. Y en la pileta tampoco porque se pone aburrido. La distancia olímpica de las regatas es de 2.000 metros. Hay 9 carriles separados por boyas de colores. Ninguno es exclusivo para taxis ni colectivos. Como remar sin agua es muy complicado, la profundidad tiene que ser de por lo menos 3,5 metros en todo el recorrido. Los botes olímpicos tienen un asiento móvil sobre ruedas al que se le da impulso con las piernas. El remero siempre está mirando hacia la popa, de espaldas a la dirección a donde se dirige el bote. Por suerte, siempre hay una bocina que le avisa cuando gana para que no siga remando. La localidad de Tigre es la cuna del remo nacional. El 11 de noviembre es la fecha tradicional del remo argentino, que ha logrado varios laureles olímpicos y sigue remando contra la corriente. No, nunca lo hice. Me gustaría hacerlo en una montaña con nieve, desde un puente o lugares altos. Quisiera intentar alguna actividad con mucha adrenalina. He ido a San Luis con mi grupo de básquet, escalamos montañas, así hacemos ejercicio, caminamos bastante y me gustaría hacer ejercicio en la playa. Sí, yo con el colegio fui de excursión a Tandil, escalamos una montaña y también me gustaría subir al Everest cuando sea grande. Creo que debemos tener algunos cuidados especiales. Por ejemplo, cuando el sol está bastante fuerte debemos utilizar protector solar, debemos evitar las horas críticas que son desde las 11 hasta las 16 horas. Es importante tener cuidado con las piedras chiquititas, el sol e hidratarte. Y yo digo protector solar, off por los mosquitos y tener agua. Los beneficios son el bienestar, aumento de la autoestima, mejorar la función
inmunológica y mejorar el desarrollo de la salud mental y función cerebral. Cuando está cerrado es tipo, hace mucho calor y también es como que entra poco aire a comparación de una cancha sin techo ni nada. De otro tipo de deportes en la naturaleza y me refiero a los deportes de montaña. Alpinismo, excursionismo, senderismo y esquí son algunas de las actividades que se desarrollan al aire libre y en la montaña en la Argentina. En cuanto al montañismo, los Andes son el lugar soñado, especialmente en las provincias de San Juan y Mendoza, donde se alzan algunos de los picos más altos del hemisferio occidental. El ascenso más famoso es el Aconcagua, la cumbre más alta de América, pero también es un gran desafío el ascenso al Cerro Fitzroy, al sur de la Patagonia y cerca del Chaltén. ¿Y cómo es esa zona del Chaltén, profe? El Fitzroy o Cerro Chaltén es una montaña de 3.405 metros sobre el nivel del mar. El grupo montañoso al cual pertenece conforma uno de los grandes nunataks del campo de hielo patagónico. Pocos kilómetros al sur de esta montaña se inicia la última área fronteriza no definida entre ambos países, sin considerar la Antártida, que llega hasta el Cerro Murallón hacia el sur. ¿Y qué es un nunatak? Nunatak es un vocablo Inuktitut, que es una de las lenguas esquimales de Groenlandia. La palabra hace referencia a una punta de roca aislada que sobresale de los hielos y que se destaca en el paisaje glaciar. Otro nunatak es el refugio General Martín Güemes. En cuanto a la práctica de escalada en roca, el Parque Nacional Los Glaciares de la Patagonia, donde se hallan el Cerro Torre y el Fitzroy, es uno de los lugares más importantes del mundo. En particular, la escalada del Cerro Torre se considera una de las más duras del planeta. Otro dato sobre Fitzroy es que, a pesar de tener una altura promedio, porque no llega a la mitad de la altura de los gigantes de los Andes, tiene la reputación de ser de dificultad extrema. Presenta enormes extensiones de lajas casi verticales, pulidas y resbaladizas, sobre las que constantemente golpean vientos de mucha fuerza. Escaladores y escaladoras tienen que tener realmente mucha destreza para poder hacer su tarea. Otros deportes de montaña que se practican en nuestro país son el esquí y el snowboard. Las montañas argentinas ofrecen excelentes opciones de esquí, buena nieve en polvo, muchos días de sol. La mayoría de los sitios posee nieve fabulosa, buenas infraestructuras. Existen 3 zonas principales para la práctica de deportes de nieve: Mendoza, la región de los lagos y Ushuaia. En Mendoza está la principal estación de esquí del país, Las Leñas, con la mejor nieve y las pistas más largas. En casi todas partes, la mejor época para esquiar suele ser mediados de junio a mediados de octubre. Otras prácticas que podemos mencionar son el descenso de barranco, que consiste en el empleo de técnicas de descenso empleadas en montañismo, escalada, espeleología y natación. También se realiza en Argentina la espeleología, una actividad de exploración y progresión en cavidades subterráneas. Profe, no nos vamos a quedar sin hablar de ciclismo, ¿no? Por supuesto que no. El ciclismo es uno de los deportes más practicados al aire libre. Es una actividad muy popular y, a pesar de la ausencia de carriles para bicis, es muy común ver ciclistas en muchas carreteras. Algunas rutas asfaltadas son excelentes, especialmente en la región de los lagos del sur. Pero si hablamos específicamente de deportes en zonas montañosas, la bicicleta de montaña no puede obviarse. Si bien todavía no son muchas las pistas especialmente desarrolladas para esta práctica, su desarrollo es creciente y hay algunos buenos lugares donde realizarla, como la región de los lagos, Esquel, Mendoza, Tilcara y Tandil. También se realiza bicicleta de montaña en el Parque Nacional Talampaya. Este parque está ubicado sobre el centro oeste de la provincia de La Rioja. Su superficie es de más de 200.000 hectáreas y se encuentra contiguo al Parque Provincial Ischigualasto, que quizás es más conocido como Valle de la Luna.
Como dato interesante, las 6 formaciones geológicas de estos parques albergan el conjunto continental de fósiles más completo del mundo, correspondientes al período Triásico. Finalmente, debemos decir que en nuestro país tenemos muchos lugares hermosos para realizar senderismo. Podemos nombrar las rutas por los Andes patagónicos, que son fantásticas. Al sur de Bariloche está el Bolsón, desde donde se puede explorar tanto los bosques próximos como el cercano Parque Nacional Lago Puelo. El Parque Nacional Los Glaciares ofrece recorridos magníficos por el Cerro Fitzroy y sus estribaciones. Y por Tierra del Fuego también hay buenas rutas para las caminatas, sobre todo en el Parque Nacional Tierra del Fuego. También se pueden visitar los altos picos andinos al oeste de Mendoza. Y otra opción es el Parque Nacional Los Alerces en Chubut. El Parque Nacional Los Alerces está ubicado a unos 30 kilómetros aproximadamente de la Ruta 40. Tiene 263.000 hectáreas y está básicamente dividido en 3 zonas. Sería la zona sur, la zona centro y la zona norte del parque. Una de nuestras estrellas es el alerce, que es un árbol milenario. Puede llegar a vivir alrededor de 3.000 años. Los puntos de mayor interés dentro del Parque Nacional están en torno a los alerces y además son una excusa para poder ver un montón de otras cosas. Y además del alerce que les contaba, hay vista del glaciar Torrecillas, vista del Lago Verde, vista del río Arrayanes, algunos ascensos de mediana dificultad o de alta dificultad, según el gusto de quien nos visita, actividades en las zonas de costa, también la posibilidad de acceder a cascadas, a miradores o puntos panorámicos. La posibilidad de hacer senderos, paseos lacustres combinados, lacustre con alguna caminata y en general actividades al aire libre. Para hacer prácticas al aire libre es muy importante tener en cuenta nuestra alimentación y nuestra salud. En cuanto a la alimentación, tenemos que tener en cuenta que siempre que hacemos ejercicio existen factores climatológicos como el sol, el calor, y el esfuerzo será mucho mayor. Eliminamos más líquido y quemamos más calorías que si la actividad fuera en un espacio interior. Por eso, nuestra dieta tiene que ser completa y equilibrada, rica en alimentos alcalinos que aporten energía extra y, por supuesto, es fundamental beber mucho líquido antes y durante la práctica. Tenemos que rehidratar constantemente el organismo. Algunos puntos importantes. Incluir hidratos de carbono en la alimentación que aporten la energía necesaria para practicar ejercicio al aire libre. Sumar grasas o lípidos que además de proporcionar energía cumplen otras funciones importantes como la regulación orgánica. Y comer frutas y verduras alcalinizantes que nos ayuden a mantenernos activas y activos durante más tiempo. Hola chicos, mi nombre es Walter Guiliano, soy médico, de la medicina me dediqué a la traumatología y a la deportología y hoy en día veo muchos deportistas y soy especialista en cirugía de rodilla. Y estoy acá para charlar un poquito con ustedes de algunas recomendaciones para hacer deporte cuando hace calor. Bueno, como recomendación general, yo sé que ustedes chicos hacen deporte en la escuela todo el tiempo, pero está bueno que todos los chicos tengan un control antes de hacer deporte. No todos somos iguales y
diariamente se encuentran un montón de cosas cuando se las busca. Entonces no está de más que todos tengan un control con el médico. Estamos antes para que les controle la presión, para que los vea, ver su pediatra y decirle que van a hacer deporte. Y cuando se va a hacer deporte, por ahí después de mucho tiempo de no haber hecho deporte, como está pasando en esta época. Entonces, cuando uno no está acostumbrado a hacer deporte, pasa muchos meses sin hacer deporte, o una actividad un poco más desmedida, hay que tomárselo con calma. Si uno está acostumbrado a que antes jugaba 1 hora y media, empezar jugando media hora, 40 minutos, elongar y calentar bien antes de hacer deporte, tratar de no buscar un horario que el sol pegue muy fuerte, tratar de evitar entre las 12 y las 4 de la tarde, por lo menos. Cuanto más temprano y cuanto más tarde hagan deporte, mejor. Y cuando van a hacer deporte, tratar de hacerlo con las recomendaciones generales para hacer deporte. Siempre poniéndose protector solar, siempre hidratándose, tomando agua, tratar de no estar mucho tiempo al sol, que eso hace que aumente mucho la temperatura del cuerpo. Y en esta época, como venimos en medio de una pandemia, también hay que tratar de mantener cierta distancia con los otros chicos. Cuando terminamos de hacer deporte, no tocar muchas cosas, y apenas terminamos de hacer deporte, lavarnos bien las manos. Entonces, toda una serie de recomendaciones generales que se aplican para las cosas de la vida diaria en casa, también aplicarlas cuando vamos a hacer deporte. Puntualmente creo que acá tenemos que hacer hincapié en los efectos locales del sol. Por eso hablaba hace un ratito de la necesidad de tener protectores solares cuando vamos a hacer deporte, y tienen que estar atentos a algunas cosas que pueden llegar a pasar en la piel cuando hacemos deporte. Fundamentalmente la aparición de manchas, que a veces son normales y a veces no tanto. Entonces hay que estar atento a la aparición de manchitas. El sol, cuando nos pega en la piel en forma directa y la piel tiene sudor, las gotitas de sudor trabajan como una lupa y hace que el efecto del sol sea mucho más potente sobre la piel y pueden llegar a provocar quemaduras, y esas quemaduras pueden hacer que esa parte de la piel que se quema se vaya transformando con el tiempo y traiga manchas o algún tipo de enfermedad de la piel que hay que estar atentos. Entonces, por ahí hay un montón de efectos generales que produce el sol en el cuerpo, pero a nivel específico en la piel hay que estar atento, hay que cubrirla y usar protectores. Y no todos tenemos la misma piel. Estamos de chicos que son blanquitos, otras que son más morochos. Entonces, cuanto más oscura la piel, más protección tiene. Entonces, no todos necesitamos los mismos grados de protector, de factor de protección solar. Entonces, está bueno consultar al dermatólogo también para ver cuál es la protección adecuada para cada uno y usarla permanentemente cuando vamos a hacer deporte. La temperatura en el cuerpo la regula una parte de nuestro cerebro que se llama hipotálamo, y cuando el hipotálamo detecta que la temperatura afuera es muy baja, hace cosas como para que la parte externa de nuestro cuerpo y los órganos vitales no bajen mucho la temperatura, y al revés, cuando hay mucha temperatura afuera, tratar de regular esa temperatura para que no suba mucho. Y hay varios tipos de mecanismos que usa el hipotálamo para hacer que no aumente tanto la temperatura. Cuando nosotros estamos al sol y cuando hacemos deporte, el hecho de que el músculo trabaje hace que aumente la temperatura de nuestro cuerpo. Entonces el cuerpo tiene que perder temperatura porque si no iría aumentando cada vez más. Entonces para perder temperatura hay 3 o 4 cosas. Una se llama radiación, que cuando nos tocamos la piel está calentita, estamos perdiendo temperatura por la piel. Otra se llama contacto, es otra forma de perder temperatura, que cuando tocamos algo frío, al tocar algo frío también perdemos temperatura de esa forma. Otra se llama convección, que es el efecto que haría como un ventilador. Cuando nos pega el viento va haciendo que la temperatura se enfríe. Y el más importante que tiene el cuerpo es el sudor. La piel va eliminando agua, entonces al ir eliminando agua, ese agua que está en la superficie de la piel toma contacto con el exterior y con ese fenómeno de convección que da el vientito va refrescando la piel. Entonces son las formas que tiene el cuerpo de
de mantener la temperatura. Por eso está bueno que usemos ropa cuando hacemos deporte, si hace mucho calor, ropa clara, pero el hecho de tener ropa hace que no se pierda tanto líquido, que ese líquido a través de la ropa se mantenga pegado a la piel y con un poquito de viento que le da, la vaya refrescando. Hablando un poquito de lo que charlábamos recién, cuando uno hace deporte y las temperaturas en el exterior son muy altas, el cuerpo se trata de regular para controlar la temperatura. Cuando pese a lo que quiere hacer el cuerpo no puede regularla, va aumentando la temperatura del cuerpo y no está bueno eso porque empiezan a fallar ciertos órganos, dejan de funcionar como tendrían que funcionar normalmente. Entonces el músculo aumenta demasiado la temperatura, el riñón no empieza a trabajar como tiene que trabajar, el corazón tampoco, se acelera mucho más y bien empiezan a venir un montón de síntomas que nos hacen sentir muy mal. Que cuando esto sigue avanzando se llama golpe de calor, que es algo grave porque puede hacernos sentir muy mal. Entonces cuando uno se va acercando a ese momento le duele la cabeza, ve un poco borroso, se siente todo el cuerpo frío, va perdiendo la fuerza. Entonces ante la menor síntoma de alguna de estas cosas uno tiene que parar de hacer deporte. Si uno sigue más allá de las lesiones puntuales que le puede traer como lesiones musculares o calambres, porque aparte de perder mucho líquido pierde también sales en el cuerpo y eso hace que vengan calambres. Entonces más allá de esas cosas puede llegar a traer un peligro para la vida, ¿no? Entonces lo fundamental es parar de hacer deporte cuando se reconocen esas cosas y la forma de combatirlo fundamentalmente es retrocediendo y pensando un poquito en las cosas que charlamos antes, en evitar las horas pico, en usar la ropa adecuada, en medirse en los tiempos de hacer deporte y no excederse en los tiempos cuando hace mucho calor. Y fundamentalmente lo más importante de todo es la hidratación. Que lo dejé para el final porque es lo que se tienen que llevar como concepto más importante. Cuando uno va a hacer deporte al sol o con altas temperaturas, tiene que tomar líquido antes, media hora, 40 minutos antes de hacer deporte, tiene que tomarse casi medio litro de agua. Con eso uno aguanta entre 40 minutos y una hora haciendo deporte. Si el deporte se excede de esos 40 minutos o una hora, tiene que empezar a tomar agua regularmente. Un cuartito de agua, 250 mililitros cada 20 minutos, media hora. Sería lo adecuado de agua que tienen para tomar. Y es importante, una vez que terminen de hacer deporte, hidratarse mucho más que lo que hacían antes y durante el deporte. Más o menos hay una cuenta que dice que cuando se pierde 1 kilo de peso haciendo deporte hay que tomar 1,5 litros de líquido después de hacer deporte, más o menos para compensarlo. Así que chicos, a cuidarse del sol, estamos fundamentalmente en las horas que hace mal, hacerle caso a los papis y ponerse protector siempre, darle mucha bolilla a la ropa que se usa, no entrenar más de lo que uno está preparado para entrenar y tomar mucho líquido cuando hacemos deporte. Los saludo, espero que les haya servido algo. Y hay que hacer deporte, el deporte es muy bueno y más grupal y más después de haber estado un tiempo largo sin hacer deporte, pero hay que cuidarse. Entonces hagamos deporte y tratemos de estar sanos. La educación física hoy es la educación integral para la vida mediante el movimiento. Esta es una concepción que permite tener en cuenta las experiencias vividas en la trayectoria profesional y llegar al objetivo general del área utilizando otros medios, otros contenidos distintos a los tradicionales. Es así. En esta metodología podemos contemplar lo que se llama supervivencia natural. El estudio de la supervivencia educa a las y los estudiantes en valores sociales mediante la convivencia, en valores ambientales mediante el conocimiento y el respeto del entorno natural, y favorece la creatividad intentando que cualquier material u objeto pueda tener un fin práctico.
La supervivencia es el arte que enseña a sobrevivir en situaciones extremas o ante cualquier necesidad especial. Es el conocimiento de los principios básicos de la vida al aire libre y nos enseña a prepararnos para lo inesperado. La supervivencia no es un deporte, sino un conjunto de técnicas, métodos y estrategias de actividad física y psíquica que proporciona conocimientos básicos para combatir las situaciones de riesgo que podrían producirse de forma natural o artificial durante la práctica física. Por lo tanto, este conjunto de técnicas pretende un único fin: preservar la vida de los seres humanos. La supervivencia engloba posibilidades educativas excepcionales. Las actividades físicas en la naturaleza tienen una profunda relación con la supervivencia. Y además existe relación de la supervivencia educativa con la educación física, ¿no es así, profe? Exacto. Por ejemplo, podemos participar en juegos y otras actividades estableciendo relaciones constructivas y equilibradas con los demás. Los juegos aplicados en la supervivencia van a estar siempre relacionados con la colaboración con otras y otros, teniendo en cuenta las limitaciones y posibilidades del grupo ante determinados problemas. La supervivencia también implica valorar diferentes comportamientos que se presentan en la práctica de la actividad física. Como las actividades son muy diversas, las soluciones a los problemas también tienen que serlo. También es necesario resolver problemas que exijan el dominio de patrones motrices básicos. Así, los y las estudiantes deberán desarrollar aspectos como lanzamientos, saltos, marcha, carrera, coordinaciones básicas. Así, su motricidad se enriquece. Además, alumnas y alumnos tienen que saber estructurar su tiempo de ocio de manera que no afecte negativamente a su salud y a sus relaciones sociales. La supervivencia está enmarcada en la naturaleza y esto acerca al individuo al medio natural. La supervivencia también permite conocer y valorar diferentes formas de actividad física, participando en la conservación y mejora del entorno en el que se desarrollan. En este sentido, el entorno es fundamental para pensar estrategias metodológicas. Otro aspecto importante es utilizar los recursos expresivos del cuerpo y del movimiento para comunicar sensaciones, ideas, estados de ánimo. Desarrollar la capacidad de expresarse y comunicarse con los demás de forma libre, de forma espontánea, es uno de los objetivos primordiales en los juegos de campamento, por ejemplo. También hay que subrayar la importancia de la adopción de hábitos de higiene, de alimentación y de ejercicio físico, que inciden positivamente sobre la salud y la calidad de vida. El objetivo principal de la supervivencia es adiestrar física y psíquicamente al ser humano para poder sobrevivir en cualquier ambiente natural, en cualquier ambiente bajo cualquier situación. Y aquí entran en juego las capacidades que son el potencial o aptitud que posee una persona para llegar a la adquisición de nuevos conocimientos y de nuevas habilidades. Todos los objetivos de la supervivencia están planificados con el propósito de acercarse a la consecución de los valores sociales mediante las actividades diarias transversales como educación para la salud, educación ambiental, coeducación y educación para la paz. A su vez, a la hora de hacer las actividades, se deben tener en cuenta que intervengan todas y todos, prevaleciendo en todo momento el movimiento, que todas las actividades sean grupales, evitando así los posibles problemas que puedan surgir al encontrarse en un medio desconocido. También se busca analizar las normas del juego, de la tarea, para evitar posibles riesgos, adaptando en todo momento esas normas en función de la seguridad de las y los estudiantes. Y además se debe contemplar dentro del juego el desarrollo de las capacidades motoras, pero también las sociales, éticas, afectivas, intelectuales, comunicativas, todas en función de la actividad física. Se busca intentar que los juegos y las tareas representen vivencias que luego puedan recordar con agrado, siempre teniendo en cuenta las iniciativas individuales, pero con el aporte de explicaciones y demostraciones por parte de las personas adultas a cargo. Es aconsejable que las actividades presenten pequeños problemas para que alumnas y alumnos puedan resolverlos. Ante esos problemas, las palabras de elogio son fundamentales para integrar a las personas que tengan más dificultades. La práctica al aire libre trae múltiples beneficios. Por ejemplo, aumentan los niveles de endorfinas, también llamadas hormonas de la felicidad.
Mejora el estado de ánimo y produce un aumento de la autoestima mucho mayor que cuando se acude a un gimnasio. Además, el ejercicio al aire libre suele ser más completo porque permite fortalecer, tonificar todos los músculos, tendones, articulaciones del sistema osteomuscular. Mientras se practica deporte al aire libre, el cuerpo también recibe vitamina D, procedente de los rayos solares, que es un nutriente esencial para el buen funcionamiento del sistema inmunológico y neuromuscular, además de ayudar al cuerpo a absorber mejor el calcio y reforzar los huesos. El hecho de hacer ejercicio al aire libre, bajo los rayos del sol y rodeados de árboles o en zonas verdes, tiene un efecto favorable sobre el estado de ánimo de las personas. En definitiva, se experimenta una gratificante sensación de libertad. El terreno va a estar húmedo, va a estar frío, o sea, toda la primera parte, por lo menos las primeras 2 horas de carrera que son adentro del bosque. Con el tema de la lluvia se nota en el clima, que está frío. Tal vez sí es una carrera que desgasta, que necesita mucho entrenamiento, así que bueno, veremos qué sigue para más adelante. Somos 224 locos que vamos a correr esta distancia, así que nada, bien acompañado voy a estar seguro. El recorrido de 100 millas larga desde la costanera del lago y sube hacia la base del cerro, pasa por la base del cerro y sigue hacia el filo, hace cumbre en el Cerro Mocho y baja a través de una zona de mallines hacia la Laguna Verde, desde donde vuelve a subir hasta un punto alto llamado Miramás. Desde ahí vuelve a bajar, cruza la ruta y vamos a Puentes de Luz. Desde El Paz, Puentes de Luz, vamos en dirección hacia Guaum y atravesamos varias zonas de pampas y valles y cerros. Subimos 3 cumbres, la del Cerro Colorado, el Cerro Centinela y el Quilanlahue. Y luego vamos hacia una estancia llamada Quechuquina, a partir de donde volvemos hacia San Martín de los Andes. En particular, en la montaña se da además un clima muy solidario. La montaña requiere solidaridad y es necesaria la solidaridad del otro corredor. Nada más. Y nerviosa, pero bueno, bien, ya estás parado acá y se te va todo el miedo y salís a una noche mágica. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡a correr! Esa primera parte estuvo durísima porque los primeros salen muy rápido. Uno por la emoción se pega a ellos. Que ahí es donde se termina quemando. En el ámbito escolar se llama entorno inmediato al espacio en el que las personas se mueven habitualmente, donde se desarrollan los procesos educativos. Verdadero. Falso. Verdadero. Verdadero. El entorno inmediato incluye las aulas, el patio, las instalaciones paralelas. Las actividades que se desarrollan allí son de formación curricular y formación educativa. El movimiento Scout apareció en América en el siglo XIX. Verdadero. Falso. 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 El movimiento Scout surgió en Inglaterra en 1907. Por iniciativa del general Baden-Powell, se buscaba un lugar para niños, niñas y jóvenes que pudieran liberarse y divertirse. Los deportes náuticos son los que se practican bajo el agua. Falso. 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 Los deportes náuticos se realizan sobre la superficie del agua y en ellos se utiliza un elemento de apoyo o artefacto de flotación.
La Argentina tiene muy buenos lugares donde practicar esquí. Verdadero. 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 En varias provincias argentinas hay excelentes pistas de esquí y esta actividad es favorecida por la cantidad de nieve y por la buena infraestructura. La noción de supervivencia es ajena al ámbito educativo. Falso. 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 El estudio de la supervivencia educa a los y las estudiantes en valores sociales mediante la convivencia, en valores ambientales mediante el conocimiento y el respeto del entorno natural y favorece la creatividad. Hoy, la actividad física en el ámbito de la naturaleza es muy importante. No solo en términos deportivos, sino que esa importancia incluye también aspectos pedagógicos. La actividad física al aire libre nos enseña muchas cosas. Nos enseña a respetar el ambiente, por ejemplo. También nos enseña a trabajar en equipo y a respetar y valorar las iniciativas de otras y otros. Por eso, tanto sea de manera recreativa como profesional, el deporte y la actividad física en la naturaleza nos ayudan a mejorar nuestra vida y la de las demás personas. Al final es todo ganancia. Aprendemos, nos divertimos, cuidamos nuestra salud, nos preocupamos por nuestro ambiente. Si todavía no lo hiciste, ojalá hoy te lleves la inquietud de disfrutar de la naturaleza que te rodea.